y un saludo muy afectuoso. Hoy es un día importante para nuestra comunidad de Buenos Días Jesús. Hoy cumplimos el programa número 100. Por eso mi gratitud, mi agradecimiento a todas las personas que siguen escuchando, que siguen compartiendo esta reflexión de hoy. Y hoy tenemos un evangelio muy especial. Es un evangelio que nos habla de la vida, de las dificultades, de los problemas, de la fe, de la iglesia. Está tomado de Mateo en el capítulo 14, versículo 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que se subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Y bien, mis amigos, este evangelio es toda una metáfora de la iglesia, de la vida de un creyente. Y lo primero que quiero hacer notar es la barca. Recuerden que uno de los simbolismos de la iglesia es la barca, porque representa esa fragilidad, esa pequeñez ante la inmensidad del mar. Y por eso esa barca es la iglesia que va surcando la historia. Y esa barca que se enfrenta al oleaje, al viento, a las tormentas, pero también representa nuestra vida. Cada uno de nosotros vive en algún momento de su vida una tormenta, vive en su vida situaciones difíciles. Y Mateo hace notar que la barca se ha alejado mucho de la orilla, es decir, nos sentimos a veces lejos del Maestro, lejos de su presencia, de su enseñanza. Y aparece entonces el miedo, el temor. Y entonces el temor representa esa idea de Dios como un fantasma, como si Jesús se diluyera en el tiempo. Hoy más que nunca necesitamos renovar nuestra fe. Y aparece Pedro como representante de la iglesia. Recordemos, Pedro es quien recibe las llaves del cielo de parte de Jesús. Y por eso Pedro nos representa a nosotros, pero también nos recuerda la fragilidad de la fe. Muchas personas a veces se me acercan y me dicen: «Bernardo, qué bueno pedirle a Dios fe, porque me falta fe». Pero esa es la experiencia de todos los creyentes. San Juan de la Cruz va a decir que la fe es como un rayo de oscuridad. Vemos esa contradicción, un rayo de oscuridad. Vamos a la escena de Pedro. Pedro es el primero que se aventura a hablarle a eso que consideran un fantasma y le dicen: «Si eres tú, mándame ir a ti». Y hay un detalle muy bello, y hay una razón por la que Pedro se hunde, y es tal vez la razón por la que todos nos hundimos, y esa razón es que Pedro dejó de mirar al Maestro. Cuando dejamos de mirar al Maestro, cuando lo perdemos de vista, la vida se hunde. Pero aparece la misericordia de Dios, la de Jesús, que nos anima, que nos levanta, que nos extiende la mano, pero que sí nos pregunta: ¿por qué has dudado? Es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente. ¿Por qué dudamos? Si el Señor nunca nos ha fallado, ¿por qué dudamos? ¿Por qué no vencemos
el miedo a fuerza de fe. Hoy mis amigos le decimos al Señor, con confianza, Señor, mándanos ir a ti. Ayúdanos a atravesar estos problemas, este mar de dificultades. No permitas que dejemos de mirarte. No permitas que dejemos de confiar en ti. Para todos mis amigos les deseo un feliz día y a todos gracias por hacer posible esta iniciativa de oración, de fe, de Buenos Días Jesús. Gracias por escucharnos y gracias por compartir con otros este mensaje. Eres luz, eres fuego, Espíritu Santo.